recordar, que no simplemente lo escucharan y luego lo olviden. Así es que abran su Biblia en Esther capítulo 3 a partir del verso 8. Esther, el libro de Esther en el capítulo 3, y voy a leer a partir del verso 8. Dice la palabra de Dios así, ya está en sus pantallas, lo pueden leer allí. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia y fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Wow, Padre, gracias por esta palabra que tú nos vas a dar el día de hoy. Una palabra extraordinaria, una revelación profunda, una revelación que va a llegar al corazón de cada persona. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de incredulidad y todo espíritu de distracción que pueda estar alejando a las personas de esta palabra. Te pido que llegue al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y traiga una transformación en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Lo que acabamos de leer es una de las más importantes amenazas que han sido hechas sobre el pueblo judío. En esta porción que acabamos de leer podemos ver a Amán amenazando a todo el pueblo judío con destruirles. Miren bien que la amenaza que el pueblo judío sufrió con Hitler en el siglo pasado no ha sido la única amenaza de supervivencia contra todos los judíos. Para que nosotros podamos comprender este contexto en donde se están dando estas cosas, quiero que ustedes recuerden, el pueblo judío había sido devastado por Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Primeramente él llegó sobre el reino del norte, el reino de Israel, que estaba constituido por 10 de las 12 tribus,
y los había arrasado a todos, los había tomado cautivos y se los había llevado como cautivos a todas las provincias esparcidos en Babilonia, en el imperio babilónico. Después fue contra el el reino de Judá, y a ellos también los destruyó. El reino de Judá, que estaba constituido por solamente dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, y destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Salomón, arrancándolo desde los cimientos, y se llevó a toda la gente hacia las diversas provincias que constituía el imperio babilónico. Así quedaron esparcidos el pueblo judío entre todas las 127 provincias que constituía ese imperio. Pero después el imperio babilónico cayó delante del imperio medo-persa. Así es que los judíos quedaron metidos en todo el imperio, ahora el imperio medo-persa, del cual el rey Asuero fue uno de los reyes que dirigió a todo ese imperio. Así es que estamos en ese contexto y podemos ver allí a un hombre, Amán, consejero de este emperador, del rey Asuero, que elaboró un plan para destruir a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo judío, a todos los israelitas. Su plan fue basado en la acusación. Llegó para acusarlos de que ese pueblo tenía otras leyes diferentes que el imperio babilónico, y que además ellos no obedecían las leyes del imperio babilónico, pero tampoco las suyas, que ellos eran un pueblo muy rebelde que no obedecía las leyes y que no se sujetaba a las autoridades del imperio babilónico. Y bueno, esto que dijo Amán no era una mentira muy grande, la verdad. La realidad es que el pueblo de Dios fue llevado cautivo precisamente por desobediente, porque no obedecieron las leyes de Dios, porque desatendieron la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, y después de haberles advertido por muchos profetas que algo así podría sucederles por desobedientes, ellos insistieron en desobedecer las leyes que Dios les había dado, hasta que entonces llegó Nabucodonosor y los destruyó, tanto al reino de Israel como al reino de Judá. Así es que el rey, cuando escuchó esto de Amán, su consejero, él ni siquiera conocía, ni siquiera sabía que existía este pueblo entrelazado entre todos los demás. Amán tenía coraje contra ellos porque había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que era judío y que no se inclinaba delante de él, que no le daba reverencia. Así es que él no tramó este plan solamente para matar a Mardoqueo, sino a todos los judíos que estaban en el imperio babilónico. Les digo, Asuero ni siquiera sabía de ellos, así es que le dijo: haz lo que bien te parezca, yo no tengo problema. Si son desobedientes, si no están contribuyendo con el imperio, como para qué los quiero aquí. Así es que quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán conforme a esta acusación, y le dijo que escribiera lo que se le diera la gana, que escribiera en nombre del rey, que pusiera ahí cómo quería que fueran destruidos. Y entonces Amán escribió un decreto a nombre del rey, sellado con el anillo real, para que en cierto día, en el día señalado, en un solo día, todos los judíos en todas las provincias fueran destruidos, fueran muertos, asesinados, y sus bienes fueran confiscados, fueran expropiados a favor de precisamente Amán, quien le había prometido al rey que le daría una suma de todo ello, aunque el rey no lo había aceptado. Y bueno,
la palabra de Dios nos dice muy claramente que todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que vendría espiritualmente. Aunque todas esas historias son verídicas y ustedes incluso las pueden ver en la historia universal y ustedes pueden darse cuenta de que estas cosas verdaderamente sucedieron, todas estas cosas simplemente son figura y sombra de las cosas espirituales para que nosotros las entendamos. La palabra de Dios dijo Jesús, que escudriñáramos las escrituras porque en ellas se habla de Él, se habla de Jesús. Así es que, ¿cómo podemos escudriñar las escrituras? Entendiendo que lo que hablan las escrituras nos están hablando de Él, nos está hablando de la obra redentora de Cristo Jesús. Y bueno, la palabra de Dios entonces nos habla de el diablo y lo presenta como un enemigo, no solamente del pueblo de Dios, sino de toda la humanidad. Para que ustedes lo sepan, la palabra diablo es una palabra que proviene del griego. Esa palabra es la misma en hebreo, Satanás. Diablo y Satanás son la misma palabra, una en griego y la otra en hebreo. Ambas significan en español enemigo o adversario. Eso es lo que significa, es diablo o Satanás y significa enemigo o adversario. La palabra de Dios nos muestra que este enemigo, el diablo, enemigo de la humanidad, fue el que engañó a la primera mujer para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que producía muerte. Fue el diablo el que por medio de un engaño introdujo la muerte en el ser humano. Fue el diablo igualmente el gran enemigo de todo el pueblo de Dios durante todo el tiempo que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento. También fue el diablo el que influyó en Herodes para tratar de matar a todos los niños, intentando matar a Jesús cuando éste había nacido. Cuando le informaron aquellos magos de que habían visto la estrella y sabían que el Mesías había nacido, el ungido de Dios, entonces inmediatamente dio órdenes para matar a todos esos niños. En sueños José recibió instrucciones de salir huyendo para ocultar a Jesús. Fue el diablo también el que tentó a Jesús tiempo después en el desierto, intentando descarrilarle de su gran propósito que tenía como el ungido de Dios. Fue también el diablo el que entró en Judas para llevar a Jesús a la muerte, para matarlo. El diablo creía que llevándolo a la cruz y matándolo acababa con todo el propósito que él tenía. No sabía que en la cruz se estaba gestando el plan divino de salvación para todos nosotros. Y nos dice también la palabra de Dios, nos presenta al diablo como el acusador de todos los seres humanos delante de Dios. Así es que la palabra de Dios nos presenta al diablo como nuestro enemigo, como el enemigo de la humanidad, el adversario de la humanidad. Nos dice la palabra que él es padre de mentira. Nos dice la palabra que nosotros tenemos guerra contra él y no contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Nos dice la palabra que él es el adversario de la iglesia, que él es el tentador, y nos dice también que él es el acusador de los hermanos. Así es que quiero que ustedes vean que las estrategias del diablo no son nuevas. Las estrategias que tú puedes ver en estos tiempos no son nuevas. Las estrategias del diablo siempre han sido la de la mentira, como por ejemplo tergiversar la palabra de Dios para que lo que es la verdad sea tergiversado y se
convierta en mentira, presionar a las personas igualmente mediante diversas adversidades para que sea sencillo tentarles cuando estén debilitados, como lo hizo con Jesús. Y la otra estrategia que él sigue es la acusación. Así es que vemos que Amán es un tipo del diablo en la historia que nosotros hemos leído. Amán en esta historia hizo un plan, tramó un plan para destrucción de los judíos. El diablo ha tramado o tramó un plan para destrucción de todos los seres humanos. ¿Cómo hizo Amán este plan? Acusando a el pueblo de Dios de desobedecer las leyes, tanto del imperio como sus propias leyes, de ser un pueblo desobediente y rebelde. Y yo quiero que tú sepas que el diablo preparó un plan para destruir a todos los seres humanos en un solo día, cuando hubiera un juicio de parte de Dios. Él preparó toda una acusación en contra de los seres humanos, acusaciones no falsas. No son mentiras las que Amán dijo del pueblo de Dios, como tampoco son mentiras las que el diablo puede hablar de ti o de mí, acusándonos de nuestras fechorías, de las cosas que hemos hecho incorrectas. Así es que él preparó todo un plan de destrucción para el ser humano y lo selló. Ese decreto de destrucción contra mí, contra ti, contra toda la humanidad, lo selló con el sello de Dios, la ley. La ley es el anillo de Dios, el anillo de autoridad de Dios que usó el diablo para sellar una acta de decretos en contra tuya, en contra mía, por la cual se asegura nosotros deberíamos de ser destruidos por no haber obedecido las leyes de Dios. Y no es mentira, es una realidad. El ser humano es una especie rebelde. Somos rebeldes a Dios. Desde el principio hasta el día de hoy, la gente se rebela delante de Dios y no quiere hacerle caso. Y como especie que somos rebeldes delante de Dios, el diablo erigió este decreto diciendo que deberíamos de ser destruidos. La palabra de Dios nos dice que debido al pecado había una sentencia de muerte contra todos nosotros, por lo cual nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuevamente les repito, sentenciados a una muerte eterna. Así es que esto que acabamos de leer, esta historia en que Amán está tramando un plan de destrucción para todos los judíos en un solo día, esta es figura y sombra de lo que el diablo elaboró para destruir a todo ser humano en un solo día a través de la acusación, haciendo un acta de decretos sellada con el sello de Dios que es la ley. Es por esto que es tan importante, tan extraordinario comprender toda la obra consumada por Cristo Jesús en la cruz. Es la gran victoria para todos nosotros, para la raza humana, sea que lo reconozcan o no lo reconozcan, pero es nuestra gran victoria. Por eso dice la palabra, miren en Colosenses capítulo 2 y verso 13. Colosenses capítulo 2 y verso 13 nos dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos está hablando de cuál era nuestra condición. Estábamos
muertos debido a esta declaración satánica, de acuerdo a este decreto que había sido sellado con el anillo real de la ley. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice la palabra, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando, escucha bien, el acta de decretos que había contra nosotros, ese acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, qué maravillosa es la obra de Cristo Jesús. Aquí puede ser un resumen extraordinario de la obra redentora de Cristo Jesús. Dice que aunque nosotros no hicimos nada meritorio, dice que aunque estábamos muertos en pecados, es decir, no habíamos hecho nada al respecto, decidió unilateralmente darnos vida juntamente con Cristo Jesús al perdonar todos nuestros pecados. Miren bien, quiero resumirles todo lo que ocurrió en la cruz, todo lo que ocurrió cuando Jesús llegó a la cruz y hizo ese sacrificio. Dice, número uno, quiero que veas, número uno, todos los pecados de la humanidad fueron perdonados. Mira bien, era un día de juicio por el pecado. El diablo había preparado su caso y tenía un acta de decretos contra cada uno de nosotros debido a nuestros pecados. Así es que estaba listo el juicio. Pero cuando llegó ese día de juicio, todos los pecados del mundo estaban concentrados en una sola persona, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que quitó el pecado del mundo. El Padre decidió cargar en su Hijo unigénito los pecados de toda la humanidad. De tal manera que cuando llegara ese día de juicio, todos los pecados fueran juzgados, sentenciados y castigados conforme a la ley en la persona de Cristo Jesús, cumpliéndose totalmente con la ley. Así es que no habría impunidad, sino que la ley se cumpliría totalmente, nada más que en una sola persona, en Jesús. Así es que, número uno, mira bien, los pecados de toda la humanidad fueron perdonados, no solamente los pecados de aquellos que creen en Jesús, los pecados de toda la humanidad. Cristo quitó el pecado del mundo y sufrió el castigo de todos los pecados, de tal manera que hoy día los pecados de todas las personas han sido perdonados, sea que son creyentes o no, han sido perdonados. Ahora, pero vamos a ver, a través de la fe es como nosotros recibimos ese perdón. Todos los pecados de la humanidad entonces fueron perdonados, número uno. Número dos, el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. El acta de decretos que hablaba de destrucción, que hablaba de muerte, fue clavada en la cruz. Cristo es el acta de decretos que nos era contraria clavada en la cruz. Él tomó el castigo, Él tomó el decreto contrario y Él fue a la cruz para ser clavado allí. Allí en la cruz, cuando vemos a Jesús, podemos ver todos nuestros pecados y toda la sentencia que nosotros merecíamos clavada en la cruz. Número uno, todos los pecados de la humanidad fueron perdonados. Número dos, el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Número tres, todos los principados, todas las potestades satánicas fueron despojadas. Aleluya. Ellos tenían un plan, habían urdido un plan de destrucción para el ser humano
y fueron despojados de ese plan. Cristo Jesús les arrebató ese poder, les arrebató el poder de la ley que ellos lo estaban usando para maldición y para condenación. Wow. Número 4, dice la palabra, recibimos vida eterna, aunque estábamos muertos de acuerdo a esos pecados. Recibimos vida. Número 4, lo que ocurrió en la cruz. Cristo Jesús fue a morir para que nosotros por intercambio recibiéramos vida. Y número 5, el ser humano triunfó sobre el diablo con nuestro representante, que es Jesús. Él se hizo hombre para que el ser humano fuera quien tuviera la victoria sobre Jesús. Miren que el diablo pudo haber sido derrotado desde el mismo cielo, pero entonces el ser humano nunca habría tenido la victoria. El ser humano tiene la victoria sobre Satanás porque Jesús se hizo uno de nosotros, se hizo hombre para venir y darnos esa victoria a todos nosotros. Así es que el decreto que estaba establecido, el decreto que declaraba muerte para todo el ser humano debido al pecado, ese decreto que estaba firmado, estaba sellado con el anillo de la autoridad divina, la autoridad de la ley. Ese decreto fue clavado en la cruz juntamente ahí con Cristo Jesús. Allí se hizo el castigo, allí llegó la maldición de muerte para todos. Y de repente Jesús dijo: consumado es. Cuando él hablaba estas palabras, consumado es, estaba diciendo: se acabó, toda la obra fue concluida, esto es hecho, ahora ustedes tienen salvación, estaba diciendo Jesús. Toda el acta de decretos ya fue quitada y ya no hay peligro de destrucción, de exterminio para el ser humano. Dice Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18. Primero de 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así es que Cristo Jesús padeció por nuestros pecados. Él fue allí en sustitución de nosotros, el justo por los injustos, una sustitución. Nosotros deberíamos de haber sufrido ese decreto, pero Jesús nos sustituyó para que nosotros pudiéramos tener vida y no destrucción. Así es que quiero que vean la siguiente consecuencia extraordinaria del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y nos dice Apocalipsis capítulo 12 y verso 9, Apocalipsis 12, 9. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: y fue lanzado fuera. Mira bien lo que produjo este sacrificio en la cruz. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engañador, el diablo, el adversario, nuestro enemigo, fue quitado, fue echado fuera. Dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, escucha bien, ahora ha venido la salvación. Escucha bien, número 1, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Mira bien lo que estaba haciendo el diablo. Él acusaba de día y noche. Él estaba delante de él acusando a cada persona, acusándote a ti, acusándome a mí. Cada vez que hacíamos algo malo, él venía y nos acusaba delante de Dios. Y entonces quería poner una sentencia en contra nuestra, pero el sacrificio de Cristo Jesús le cerró la entrada, lo echó fuera. Ya no hay espacio para un acusador en el cielo, aleluya. Así es que ya no hay acusador en tu contra. Hay muchas personas que se quieren levantar como diablos, como enemigos y adversarios, que han tomado más bien el ministerio de la acusación en lugar del ministerio de la reconciliación. Hemos sido llamados para un ministerio de reconciliarnos con Dios, pero hay muchas personas, muchos cristianos, que en lugar del ministerio de la reconciliación, en vez de ver a una persona que ha caído, en vez de ver a una persona que ha cometido algo incorrecto y llevarlo a Dios y reconciliarlo con Dios, usan el dedo acusador y le hablan de su pecado y le dicen todo lo que va a venir sobre ellos. Ellos más bien han tomado un ministerio satánico, un ministerio diabólico de acusación en contra de las personas, en vez de un ministerio divino, un ministerio de gracia, un ministerio de reconciliación delante de Dios. Así es que no tomes esa posición de diablo, acusando a las demás personas de sus pecados, acusándolos de sus errores. Toma más bien el ministerio de la reconciliación y llévalos a Dios, porque todos sus pecados ya fueron perdonados por Cristo Jesús. Si Cristo Jesús cargó sus pecados y los perdonó, ¿quién te crees tú para venir y acusar a una persona y tratarle de sentenciar a una separación con Dios, o tratarlo de separar de la iglesia, o tratarlo de separar de un ministerio? ¿Quién te crees tú para hacer eso? Si Cristo Jesús fue el que llevó el pecado y el que nos ha perdonado de todo, mal, y nos ha quitado ese decreto que estaba en contra de nosotros. Así es que mira bien nuevamente qué ha sucedido en el cielo. En la tierra ya vimos la repercusión maravillosa, pero en el cielo ocurrió algo. Mira bien, llegó la salvación. Número uno, el sacrificio de Cristo Jesús hizo posible la salvación. Ha llegado la salvación. Número dos, ha llegado para ti el poder. Mira bien, a ver, otra vez, velo viendo, ve diciendo: Señor, yo recibo ahora estos beneficios de tu sacrificio. Número uno, salvación. Número dos, poder. Número tres, el reino de Dios. Ha venido el reino de Dios. Las buenas noticias del reino de Dios Jesús las predicó. Ahora su sacrificio hizo posible que tú entres en el reino de Dios. Número cuatro, la autoridad de su ungido. Cristo Jesús tomó una autoridad, tomó poder, tomó la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces nosotros, número 5, dice la palabra que vencemos al diablo por medio de la sangre. Dice el verso 11, eso no lo habíamos leído. Verso 11 dice: y ellos, es decir nosotros, le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escucha bien, tú tienes la victoria sobre Satanás. A ti te ha sido dada esa victoria porque tú eres vencedor sobre el diablo por medio de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús no solamente te ha limpiado, la sangre de Jesús no solamente te compró, la sangre de Cristo Jesús te da la victoria. La sangre de Cristo Jesús te hace vencedor sobre el diablo. La sangre que está puesta sobre el dintel de tu alma, sobre tu frente, esa señal del nuevo pacto, te hace vencedor contra el diablo, vencedor contra toda acusación, vencedor contra toda mentira, vencedor contra toda estrategia del diablo, contra todo asedio, contra todo ello. Te hace vencedor. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús contra el mundo y contra el diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y escucha bien, número 2,
y de la palabra del testimonio de ellos. Ahorita vamos a hablar de la palabra. La sangre de Jesús es una parte que te hace vencedor, pero la segunda parte es tu palabra, lo que tu boca confiesa. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A ver, nuevamente repítelo ahí en tu casa. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante lo que tu boca va a decir hoy. Es importante lo que tu boca va a testificar hoy. Es importante lo que va a salir de tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo quisiera que por medio de esta palabra haberte llenado de fe, haberte llenado con la palabra de Dios para que tu boca pueda confesar lo que has creído y tengas una extraordinaria victoria sobre Satanás este día. Para que tú salgas de depresión, para que salgas de tristeza, para que te dejes de sentir culpable, para que abandones la culpabilidad que el diablo trata de meterte, para que te veas victorioso y te veas perdonado en Cristo Jesús y puedas venir al Padre y puedas estar confiadamente delante de Él. Yo sí quiero seguirte leyendo la historia que nos narra el libro de Esther. Ya vimos lo que tramó Amán, ya vimos lo que intentó hacer, pero ahora veamos el desenlace. Esther capítulo 8 y verso 1. Esther capítulo 8 y verso 1. Wow, qué Padre, Señor, lo que tú hiciste con nosotros. Dice aquí Carolina González, tu sangre me hace más que vencedor. Sí, yes, así es esto. Sí. Esther capítulo 8 verso 1 dice la palabra de Dios. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. El enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, era su tío. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. Escucha bien, el anillo de autoridad nunca más estuvo en las manos de Amán. Ese anillo de autoridad se lo dio a Mardoqueo, un tipo de la iglesia juntamente con Esther, la reina. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y le dijo: si le place al rey y si yo he hallado gracia delante de él, escucha bien, si has hallado gracia delante de él, si le parece al rey acertado, si yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta, agageo, que escribió para destruir a los judíos que estaban en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver que el mal alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi nación? Esther era una mujer judía, era la reina, era la esposa de Asuero. Llegó a ser su esposa en sustitución de una reina que no quiso agradar al rey, Basti, pero Esther siempre estuvo humilde y agradó al rey. Así es que, ¿cómo podré ver yo la destrucción?, le dijo. Verso 7, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo he colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. El diablo ha sido vencido, aleluya. Escriban pues ustedes a los judíos como bien les parezca, en nombre del rey,
y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Quiero que ustedes entiendan esto. El decreto que había sido firmado con el anillo del rey, que hablaba de destrucción y muerte, no pudo ser cancelado porque estaba sellado con el anillo del rey. La ley, el antiguo pacto, estaba basado en la ley. Así es que ese anillo real con el cual lo usó el diablo, nuestro adversario, usó la misma ley de Dios para traer destrucción a todos nosotros. Lo usó para condenación nuestra, pero fue sellado con el mismo anillo del rey. Tenía que ocurrir, tenía que cumplirse. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Esa ley tenía que cumplirse, ese decreto tenía que cumplirse, y se cumplió en Cristo Jesús. Pero estaba diciéndole a la reina: yo te voy a dar el anillo y tú puedes escribir lo que tú quieras, porque has hallado gracia delante de mí. Yo te doy un anillo para que tú con ese anillo escribas lo que mejor te parezca. Y esa que tú escribas y lo selles con el anillo del rey tiene que ser cumplido. Verso 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia de acuerdo con su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Escúchalo bien, lo voy a repetir. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey le daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con un vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Somos revestidos de Cristo, quiero que lo entiendan. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Escucha bien, tú que has creído en Cristo Jesús, tú que has creído en Él, tú debes de recibir luz, alegría, gozo, honra, debido al sacrificio de Cristo Jesús. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Yo quiero que tú festejes. El acusador de los hermanos ha sido echado fuera. El anillo real, el anillo de la ley le fue quitado. Como ustedes pueden ver, la ley
fue cumplida, la ley fue quitada, ese antiguo pacto no es válido más. Ahora tenemos un nuevo pacto, que es el pacto en la sangre en Cristo Jesús. Esa es la sangre del nuevo pacto, la gracia. Y esta gracia nos ha dado un anillo real. La ley fue un anillo con el cual se sellaban edictos de destrucción y de condenación. Pero hoy en la gracia nosotros tenemos un anillo para nosotros, un anillo que hoy nosotros podemos usar. Dice Mateo capítulo 18, verso 18. Mateo 18, 18. Yo quiero que conozcas ese anillo real, el anillo de la gracia, el anillo de autoridad de Dios en este tiempo de gracia. Este anillo te ha sido dado a ti, le ha sido dado a la iglesia. Hemos sido revestidos en Cristo, como tú lo puedes ver en Mardoqueo. Salió vestido de azul, de blanco, con una corona. Hemos sido coronados por Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice Mateo 18, 18: de cierto les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Wow. Y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo, mira nada más, si dos se pusieran de acuerdo, el anillo se lo dio a Mardoqueo y le dijo a Esther: pónganse de acuerdo en lo que ustedes quieren escribir y escríbanlo y séllenlo con el anillo del rey. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si tú allí en tu familia te pones de acuerdo, esposo, esposa, se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo en algo, ustedes están viendo que ha venido destrucción, que ha venido amenaza económica. Ustedes están viendo que en este 2020 el diablo está poniendo asedios por diversos lugares. Él sigue siendo el enemigo del ser humano. Él quiere venir y presionarnos para sacarnos de este estado de gracia y este estado de fe en el que nosotros estamos. Pero si tú estás viendo las amenazas, si tú estás viendo lo que está viniendo alrededor, tú te puedes poner de acuerdo y entonces escribe allí, escribe lo que el Señor va a hacer. Y dice que si tú te pones de acuerdo en algo que le van a pedir al Padre, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Juan 14, verso 12 nos da la clave. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es este anillo real? Juan 14, 12 dice: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no son palabras mágicas. Cuando decimos en el nombre de Jesús, no estamos repitiendo una mantra. Cuando decimos en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es que estamos sellando con el anillo de autoridad, el anillo que nos ha sido dado en este nuevo pacto de la gracia, para que nosotros podamos establecer decretos en el nombre de Jesús, sellados con la autoridad del reino de Dios y que sean ejecutados. Nosotros, al decir en el nombre de Jesús, estamos estableciendo que lo que hemos dicho debe de hacerse. Se enteran los ángeles, se enteran los arcángeles, se enteran todo mundo, porque hay un decreto firmado por el anillo real, sellado con el anillo real de la autoridad
de Cristo Jesús. Y ahora ha venido sobre nosotros la autoridad de Cristo. Escucha bien, este es el resultado de lo que hizo Jesús en la cruz. Ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido la autoridad de Cristo sobre nosotros. Ha venido esa autoridad. Así es que dice: todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Muchas personas dicen que esto de establecer decretos, que esto de declarar cosas, que ¿dónde dice? ¿Dónde está en la Biblia? Dicen: eso no es así, están inventando cosas. Pues es que no han leído, no han visto lo que dice la palabra de Dios. No han leído el libro de Esther, que nosotros podemos escribir lo que nosotros deseemos y firmarlo con el anillo de autoridad, que es el nombre de Jesús en estos tiempos de la gracia. Así es que mira bien, con todas estas amenazas que están alrededor tuyo, yo creo que tú puedes levantarte hoy y en el nombre de Jesús, usando ese anillo real, empezar a establecer decretos. Ponte de acuerdo con tu esposo, ponte de acuerdo con tu esposa que está ahí contigo. Pónganse de acuerdo en establecer estos decretos y empiecen ahora mismo, empiecen a decretar, empiecen a sellar con el anillo real. Créanlo, esto es con fe. De la misma manera que la fe es la que por la cual tú tienes vida eterna, de la misma manera que por la fe tú has obtenido ese perdón de pecados, ha venido a ti. Tú fuiste perdonado, pero recibiste ese perdón a través de la fe. Se activó ello para ti a través de la fe. De la misma manera, por la fe, toma el nombre de Jesús y establece esos decretos para defensa tuya en contra de todas las estrategias del diablo. Porque no tenemos guerra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que están en los lugares celestes. Así es que levántate ahora y empieza a escribir. Vamos, empieza a decretar en el nombre de Jesús. Habla y empieza a hablar lo que el Señor va a hacer. Yo te doy un espacio. Si quieres escribirlo aquí en la transmisión, escríbelo, algo de lo que tú estás diciendo. Si quieres, yo lo voy a leer, pero yo voy a hablar ahora y yo voy a escribir y voy a sellar cosas aquí en el nombre de Jesús para todos nosotros. Yo quiero hablar ahora de ellas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro que Alcance Izcalli es libre de todo contagio de este mugroso virus que ha venido a atacarnos en este año 2020. Hemos visto multiplicándose el número de enfermos, el número de contagiados, y hasta ahorita ninguna persona de nuestra congregación ha sido tocada. Y yo establezco que hay un marco, hay un muro de fuego alrededor de cada persona de esta congregación, por lo cual ninguno será contagiado en el nombre de Jesús. Declaro que hay sanidad de Cristo. Declaro que toda la estrategia del diablo trayendo enfermedad y amenaza de muerte sobre nosotros se va ahora. Por el contrario, nosotros tomamos de las llagas de Jesús, por las cuales hay sanidad para nosotros, y declaro sanidad contra cualquier enfermedad que tú estés padeciendo. Ninguna persona ha sido contagiada en nuestra congregación, pero hay muchos enfermos de otras cosas. Así es que en el nombre de Jesús, sé sano por las llagas de Jesús. Yo levanto ese decreto de sanidad y de protección para ti que estás en esta congregación, que eres parte de esta congregación. Levanto igualmente, Señor, salvación para Cuautitlán Izcalli.
de todas amenazas, Señor, de violencia, de robos, de inseguridad, contra que han venido a esta ciudad en el nombre de Jesús, Señor. Si las autoridades no están haciendo nada, si ellos no defienden, tú eres la defensa. Yo declaro, Padre, que todos estos males de inseguridad, de violencia, Señor, se quedan fuera de las fronteras de Cuautitlán Izcalli. Nosotros somos protegidos en este lugar. Tus ángeles están siendo apostados, Señor, de tal manera que ninguno de estos enemigos quieran venir a Cuautitlán Izcalli. Los rechazamos en el nombre de Jesús. Yo declaro para México libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que somos libres de toda estrategia para establecer en nuestro país el comunismo o socialismo en el nombre de Jesús. Somos libres. Se va de México toda esta ideología, se va de México. Somos más que vencedores, Señor, y en México no entra ninguna de estas cosas que vienen en contra de la iglesia o que tratan de atentar en contra de tus hijos, en contra de los niños, trayendo ideologías, Señor, de género, ideologías sexuales, ideologías perversas. En el nombre de Jesús los echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo ese espíritu de idolatría, todo ese espíritu de hechicería que está metido allí desde el centro de la Ciudad de México en el gobierno, en el nombre de Jesús, fuera ahora de esos lugares de gobierno en el nombre de Jesús. Toda hechicería que se hace allí en esos lugares, en el nombre de Jesús, fuera de México, en el nombre de Jesús. Ataco directamente ese espíritu de hechicería, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dice la palabra que nosotros te hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Por eso yo doy una palabra ahora de victoria en contra de toda hechicería, en contra de toda idolatría, en contra de toda brujería, en contra de todo pacto satánico para establecerse en México, en el nombre de Jesús. Lo sello ahora. Tomo el anillo real, el anillo de Dios, tomo el anillo del Señor, que es el nombre de Jesús, y lo digo en el nombre de Jesús. Es hecho ahora en el nombre de Jesús. México, eres libre. México, eres libre. Y sobre ti, dilo, Señor, toda maldición que venga sobre mí, toda maldición de gente, toda maldición de enemigos, toda maldición de personas que estén hablando en contra mía, que me estén amenazando, es cambiada por bendición en el nombre de Jesús. Tú cambias por bendición toda la maldición. Así es que cualquier enemigo influenciado por el diablo que me está amenazando de muerte, que me está amenazando con violencia, que me está amenazando con destrucción en economía, en el nombre de Jesús, tú todas esas amenazas las cambias por bendiciones. Toda maldición es cambiada por bendición en el nombre de Jesús. Todos los enemigos que vengan en contra mía, vamos, dilo, todos los enemigos que vengan en contra mía, por un camino vienen contra mí y por 7 salen huyendo. Tienen que salir huyendo ahora en el nombre de Jesús. El terror de Dios viene sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. He sabido en esta semana de personas que han sido amenazadas. Personas de nuestra congregación están siendo amenazadas por diversas causas, pero empiezan a haber amenazas en el nombre de Jesús. Los que los amenazaron salen huyendo en el nombre de Jesús. Yo tomo esta palabra que dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por lo tanto, Padre, yo condeno toda lengua que se haya levantado en contra de cualquier persona de esta congregación. Condeno toda lengua que se levante en contra de ustedes. Condeno toda lengua,
toda estrategia, toda maldición, toda amenaza, la condeno en el nombre de Jesús. Es mi herencia, yo tomo mi herencia y testifico, doy testimonio de la sangre de Cristo Jesús en mi vida, testificando esto en el nombre de Jesús. Yo tomo esa herencia ahora. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor. Rabasárabas. Gracias, Señor. Yo veo todos mis enemigos están huyendo. Dicen aquí, sí, Señor. Toda maldición que están hablando en contra mía es cambiada por bendición, dice Goyita. Sí, toda maldición es cambiada por bendición, dice Anita Álvarez. Amén. Decreto que esa casa en tal ciudad es mía en el nombre de Jesús. Está declarando una persona aquí. Sí, amén, me uno a ti en el nombre de Jesús. Esa casa que tú estás hablando, esa casa es para ti. Gracias. Declaro que tal persona sale libre de la adicción. Amén. En el nombre de Jesús. Soy más que vencedora en Cristo. Yes. Así es que vamos, levanta tu decreto ahí. Confusión en cada persona que se quiera levantar en contra de nosotros. Amén. Sí, lo dice Rebeca. Decreto que todos los enemigos que vimos por mí, por un camino se van y por 7 salen huyendo. Sí, tomo mi herencia ahora. Gracias, Señor, gracias. Sí, a ver, chicos, vénganse para acá. Gracias, Padre, muchísimas gracias por la victoria maravillosa que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él llevó el decreto que nos era contrario, porque fue clavado en la cruz, porque no somos destruidos ni somos maldecidos, porque por el contrario somos bendecidos y hemos sido revestidos de Cristo. Has puesto una corona sobre nosotros. Nos has dado la victoria frente a Satanás y sigue vigente esa victoria. Gracias porque echaste fuera al acusador de nuestros hermanos. Gracias porque no hay ninguna acusación en tu contra. No hay ninguna acusación en tu contra ahora. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Así es que quita todo miedo de acusación, todo miedo de pecado. Tú no has sido separado de Dios. El Señor te ha reconciliado con Dios. Cristo Jesús te ha reconciliado con Dios. Gracias, Señor. Gracias. Declaro a mi familia que está en bendición, dice Diana Vicencio. Sí, estamos contigo. Somos herederos del reino de Dios, revestidos de Cristo, dice Vianey. Amén. Gracias, Padre, gracias por lo que nos diste a través de Cristo Jesús. Gracias porque nos has dado ese anillo de autoridad en este nuevo pacto de la gracia. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Quitaste ese anillo de autoridad de la ley que únicamente sirvió para maldición, para condenación, y nos has dado un nuevo anillo de reconciliación, un nuevo anillo, Señor, para establecer bendición aquí en esta tierra. Gracias, Señor, y lo usamos a favor de México en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Rosy dice: yo tomo la bendición que Jesús me da por medio de su sacrificio. Toda lengua que se levanta en contra de mí, de mi familia, es cambiada por bendición, dice Lulú. Sí, amén. Humberto dice: decreto que todo espíritu de control de la vida de mis hijos es derrotado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Declaramos más bendiciones sobre nosotros, dice Emilio. Saludos hasta allá, hasta Morelos, Emilio. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Wow, ¿no les parece maravilloso el sacrificio de Cristo Jesús? La obra consumada por Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cantemos esto con los chicos.
lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiero decirte que tu enemigo, tu adversario, fue echado fuera de la presencia de Dios. Ya no hay nadie que esté acusándote delante de la presencia de Dios. El acta de decretos que era contraria fue clavada en la cruz. No hay acusación en contra tuya. Todos los pecados fueron quitados. Tú por la fe hoy puedes recibir esto. No hay acusación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo Jesús sobre tu vida, porque has sido lanzado fuera el acusador de todos los hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¡Aleluya! ¡Amén! Gracias, Padre. Gracias. Que Dios les super bendiga esta noche. No paren de tomar este anillo de autoridad que hemos recibido en la gracia de Jesús. Úsenlo, porque por medio de la sangre de Cristo Jesús y la palabra del testimonio, nosotros tenemos victoria sobre el diablo. Muchas gracias, Señor, por este anillo. Úsalo en tu casa. Que Dios te bendiga. Buenas noches, nos despedimos todos. Buenas noches. Se despide también su camarógrafa. Que Dios les bendiga. Buenas noches, bye bye.